La madurez en el Señor. Vamos a dar un pequeño giro a nuestro tema. Ya no vamos a explicar quizás definiciones o características, sino para hacerlo un poquito más aterrizable, ¿no? Para que todos podamos entender mejor lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando y también identificarnos con personajes bíblicos. Vamos a tomar ejemplos. Y vamos a comenzar con uno de los ejemplos quizás negativos de lo que no es justamente madurez. Y como siempre se dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Trae tu corazón al Señor y dile: Señor, yo soy así de inmaduro como esa persona que mencionaron los pastores, ayúdame, ¿no? O quizás no lo eres, ¿no? En todo caso, queremos poner algunos ejemplos que nos van a servir de mucha utilidad para poder nosotros también aprender de que no estamos solos en esta carrera, de que hay muchas personas que están luchando y acercándose al Señor para poder alcanzar la madurez. Así que nuestro versículo principal a partir de esta parte de la madurez en el Señor, de esta sesión 55, será Mateo 7, 16 y 17, que dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, da frutos malos, ¿no? Entonces, vamos a tomar un ejemplo hoy del tema intereses personales. Intereses personales. Es cuando tú estás esperando algo a cambio de lo que tú estás haciendo o siendo en el Señor. Y para ello quiero que me acompañen a Marcos 10, 35 al 37, donde dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, ¿no? Diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces ellos estaban buscando algún tipo de gratificación porque estaban siguiendo a Jesús, ¿no? Y es que el creyente, a medida que va madurando, debería ser más preocupado por obtener una gratificación para Dios, no para Él. Cuanto más maduramos, deberíamos buscar más la gloria y el placer de Dios que la gloria y el placer nuestro. Estos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, ahora, no los descalifiquen, no los manden al infierno, ¿eh? Estamos en un proceso, hermanos. Estamos viendo modelos para que tú y yo nos identifiquemos y podamos ver ese Jacobo que tenemos dentro, ese Juan que tenemos dentro, que puede todavía mostrar ese tipo de inmadurez de querer obtener un beneficio. Así que el creyente, a medida que va madurando, va siendo más preocupado porque Dios se sienta complacido y no tanto por su propio beneficio. Los hijos de Zebedeo entonces tenían intereses personales, ¿no? Sí, sí. A veces tenemos tantas historias que contar que nos faltarían las horas Sí. por este tema, ¿no? Pero quiero hablar de Timoteo, pues Pablo, que lo había discipulado y como le había seguido y servido como hijo a padre, él lo conocía, o sea, no era una persona ajena a él, una persona muy cercana a él, y lo vio en su caminar desde que amanecía hasta que anochecía, ¿no? Y él podía decir esto y pudo decir esto de Timoteo. Dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, hay muchos servidores, pero quiero enviarles a uno. Y decía: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Hay un montón de servidores, pero tengo a uno que les quiero enviar porque tiene esta sinceridad de servicio, de entrega,
que no es para él, sino es para ustedes. Y decía que sinceramente se interesa por ustedes, ¿no? Y de ahí añade esta palabra, en el versículo 21, dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Dios. Entonces tenemos un montón que responden al Señor para servirle, pero en la balanza, y solo en la balanza verdadera puede pesar Dios los corazones. Entonces, todos buscan realmente lo suyo propio, como el título de esto, intereses personales. Y también Pablo mismo dice acerca del tiempo que él estuvo en prisión, y sí, estaba viviendo tribulación, pero él dijo algo así, dijo, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor, ¿no? Y dice así, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Sí? Y si ustedes pueden decir, ay, pero lo que se ve hoy día del cristianismo, de los pastores, los siervos, qué sé yo, Pablo lo vio, y lo vio todo el tiempo que él sirvió al Señor, porque la carne es carne, y la carne no ha cambiado, ¿no? Y dice, unos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Miren, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy expuesto para defensa del Evangelio. Entonces, esta sinceridad, realmente sin intereses personales, nace del amor no fingido, de una fe no fingida, de una entrega verdadera a Dios, una conversión a Dios. Y ahí podemos obtener lo contrario a lo que es intereses personales, que habla de madurez realmente, ¿no? Entonces, Pablo era joven, pero no había otro como él. Era maduro en la fe, ¿no? Y eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Con los ejemplos positivos, pero enfocándonos a estos ejemplos negativos. Y cuando digo negativos no es para descalificarlos, sino para poder aprender. Estamos en un proceso. Este proceso consiste en ser cada vez más como Cristo. Eso es madurez, nada más. Por lo tanto, nos despojamos del yo, del mí, del mío, de lo que nosotros queremos, de mi egoísmo, de mi característica, mi naturaleza. Yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, a ser como Cristo. Y hay en nosotros esa mente, ese sentir de Cristo. Los hijos de Zebedeo tenían intereses personales. Pero yo me pregunto y te dejo con esta reflexión. ¿Qué tal si seguir a Cristo no te va a recompensar nada a cambio, ¿no? ¿Qué tal si simplemente tú sigues al Señor porque lo amas, porque es un gusto servirle? Pedro, después de lo que el joven rico le dijo a Jesús, y dice que se fue triste el joven rico, ¿no? Porque tenía muchas riquezas. Pedro le dice a Jesús una frase. Ojo, estaba en un proceso de madurez también, ¿no? Le dice, yo lo he dejado todo. ¿Qué obtendré a cambio? Miren, y una vez más, no los estoy viendo, no les estoy viendo la cara, pero no se horroricen de Pedro, ¿no? Hoy leí una publicación muy interesante de alguien que decía, antes de utilizar la Biblia para juzgar, para juzgar, utilízala como un espejo, ¿no? Aplícatela a ti, ¿no? Y Pedro le dijo, yo he dejado todo, ¿qué me toca? ¿No? ¿Cuál es mi beneficio? Y recuerden que todos los discípulos estaban en este proceso, por lo tanto había un montón de defectos, pecados y tropiezos. Y al igual que nosotros, tenemos que procurar hacer todo como para el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Sabiendo que hacemos las cosas para la gloria y el placer de Dios. Y si en el camino lo disfrutamos, ese es un plus. Gloria a Dios. Pero el Señor no nos debe nada. El Señor no nos debe nada. Así que lo dejamos ahí hasta el día de mañana, en donde seguiremos con nuestros ejemplos, ¿no?
No sé si mañana vamos a hacer un ejemplo negativo o positivo, quizás uno negativo también para poder contrastarlo después con los positivos. Espero que Dios te bendiga, que tengas un bonito día. Amén.